Mis hijos eligieron a su hermano como director de la empresa, pero cuando me fui, perdieron un contrato de 850,000. El silencio que siguió a esas palabras fue más ensordecedor que cualquier grito que hubiera podido soltar. Hoy, yo voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Rosario Ortega. Tengo 68 años. Y durante casi 4 décadas levanté con estas manos arrugadas la empresa familiar que hoy lleva el apellido que heredaron mis hijos. Era una pequeña cafetería en el centro de Guadalajara, justo en la esquina de López Cotilla y Galeana, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el humo de los camiones urbanos y las voces de los vendedores ambulantes que gritaban: «¡Elotes! ¡Elotes calientitos!». Cada mañana a las 5:30, cuando las calles aún dormían bajo la luz amarillenta de los faroles, yo ya estaba ahí. Encendía la estufa de gas con esos cerillos largos que compraba en el mercado San Juan de Dios. Y el primer sonido del día era siempre el mismo: el silbido suave del agua hirviendo para el primer café. Mis manos, entonces más jóvenes pero igual de decididas, molían el grano con el metate que había heredado de mi madre. Ese mismo metate que ahora mis hijos consideran anticuado y poco eficiente. La cafetería se llamaba simplemente Café Ortega, y en la ventana de entrada tenía un letrero pintado a mano por don Aurelio, el rotulista del barrio, que decía: «El mejor café de todo Guadalajara, desde 1985». No era presunción, era la verdad que construí grano a grano, taza a taza, sonrisa tras sonrisa. Pero aquel jueves por la mañana, cuando entré a la sala de juntas que habían improvisado en el segundo piso de la sucursal principal, el aire se sentía pesado como antes de una tormenta de verano. Mis 3 hijos estaban sentados alrededor de la mesa de madera que yo misma había mandado hacer con un carpintero de Tlaquepaque. Santiago, el menor, de 35 años, siempre nervioso, siempre tocándose el bigote cuando estaba incómodo. Patricia, mi única hija, de 40 años, con esa mirada fría que había desarrollado desde que se casó con ese abogado que nunca me saludaba. Y Rodrigo, mi primogénito de 42 años, sentado justo en la cabecera de la mesa como si ya fuera el dueño de todo. «Mamá, siéntate», dijo Santiago con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, señalando la única silla disponible, que curiosamente estaba del lado opuesto a donde siempre me sentaba. «Tenemos algo importante que contarte». El corazón me comenzó a latir más rápido, no por expectativa, sino por un presentimiento que me estrujaba el estómago como cuando era niña y sabía que venía un regaño. «¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí sin avisarme?», pregunté, notando que sobre la mesa había papeles que no reconocía, documentos con membrete de un despacho de abogados. Rodrigo carraspeó. Se ajustó la corbata azul marino que siempre usaba para las ocasiones importantes, y me miró con esa expresión que ponía cuando de niño había roto algo y sabía que tendría que confesarlo. «Hemos decidido», comenzó, haciendo énfasis en el «hemos», como si fuera una decisión democrática, nombrar a Rodrigo como el nuevo director general de la empresa. Las palabras flotaron en el aire como el humo del comal cuando se le cae una tortilla. Por un momento no las procesé. No podía procesarlas. «¿Cómo que hemos decidido?», pregunté, sintiendo que las piernas se me volvían de gelatina. Patricia se inclinó hacia adelante, con esa voz pausada y condescendiente que usaba cuando hablaba con sus hijos pequeños. «Mamá, creemos que ya es hora de que descanses. Te has sacrificado tanto por nosotros, por la empresa. Mereces disfrutar tu vejez, ir al pueblo con la tía Carmen, pasar tiempo con los nietos, tejer, ver tus novelas». «¿Tejer?», repetí, como si hubiera escuchado una palabra en chino. «¿Mis novelas? Es lo mejor para todos», agregó Rodrigo, evitando mi mirada y jugando con una pluma entre sus dedos. «Los tiempos han cambiado, mamá. Necesitamos una visión más moderna, más competitiva. Tu forma de trabajar era perfecta para los años 80, pero estamos en 2024. Sentí como si me hubieran abofeteado con un guante helado. Mi forma de trabajar. Había construido 5 sucursales exitosas.
Había empleado a más de 40 familias. Había puesto a estudiar a mis hijos en universidades privadas. ¿Y mi opinión? Pregunté con un hilo de voz. ¿Yo no cuento en esta decisión? Santiago se movió incómodo en su silla, produciendo ese chirrido molesto de la madera contra el piso de cerámica. Mamá, no es personal. Solo creemos que ya es momento de que tomes un paso hacia atrás. Estás mayor, y a veces te cuesta adaptarte a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos. ¿Crees que soy un estorbo? Las palabras salieron de mi garganta como cristales rotos. No lo digas así, murmuró Patricia. Pero su silencio posterior fue más elocuente que cualquier respuesta. Rodrigo finalmente me miró directamente, con esa frialdad que había perfeccionado en sus años trabajando en el corporativo antes de regresar a ayudar con el negocio familiar. Mamá, seamos honestos. Tú cocinas bien, muy bien. Eso nadie lo niega. Pero no entiendes de números, de márgenes de ganancia, de estrategias de marketing digital, de análisis financiero. El mundo cambió. La rabia comenzó a hervirme en las venas como el café cuando se pasa de punto. ¿Que no entiendo de números? Me puse de pie tan rápido que la silla se tambaleó. Yo levanté esta empresa limpiando baños con estas mismas manos. Mientras ustedes jugaban en el parque, yo estaba en la cocina desde las 5 de la mañana. Mientras ustedes estudiaban, yo pagaba las colegiaturas vendiendo comida en la calle. Ya, mamá. No te pongas dramática, murmuró Santiago, con un gesto de fastidio. Siempre haces todo un drama de cualquier cosa. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. En ese momento sentí que no solo me arrancaban la empresa de las manos, sino que me arrancaban el alma, la identidad. Los 40 años de mi vida que había entregado creyendo que construía algo para mis hijos, no contra mí. El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire de Guadalajara en pleno agosto. Mis hijos me miraban como si fuera una anciana testaruda que se negaba a entender la realidad. Y yo los miraba como si fueran extraños que habían entrado a mi casa para robarme todo lo que tenía valor. Lentamente, con las manos temblorosas pero firmes, tomé las llaves que colgaban de una cadena plateada en mi cuello. Esas llaves que habían abierto cada mañana las puertas de mis sueños durante casi 4 décadas. Las dejé caer sobre la mesa con un sonido metálico que resonó como una campana de funeral. Está bien, dije con una voz que ni yo reconocí. Si eso es lo que quieren, ahí tienen sus llaves. Y salí, sin drama, sin gritos, sin lágrimas. Solo salí. Nadie me detuvo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora que había sido de mi madre, la misma donde amamanté a mis 3 hijos, donde los consolé cuando tenían pesadillas, donde les leía cuentos antes de dormir. Ahora esa mecedora crujía bajo mi peso como si también estuviera cansada de sostenerme. Las paredes de mi pequeño departamento en la colonia americana parecían cerrarme, llenas de fotografías que de pronto me dolían mirar. Ahí estaba Rodrigo a los 8 años, sonriendo sin dientes delanteros, el día que abrimos la segunda sucursal. Patricia a los 15, abrazándome orgullosa cuando le compré su primer coche con las ganancias del restaurante. Santiago graduándose de la universidad, cargando el título que yo pagué trabajando 18 horas diarias durante 5 años. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento la mujer que construyó un imperio de la nada se había convertido en un estorbo que había que apartar con delicadeza? Me levanté de la mecedora y caminé hasta el closet del cuarto de huéspedes. En el fondo, detrás de las cobijas viejas y las cajas de zapatos, estaba mi caja de recuerdos. La saqué con cuidado, como quien desentierra un tesoro, y la puse sobre la cama. Adentro estaban todos los comprobantes, todos los recibos, todas las evidencias de una vida dedicada a otros. El primer préstamo que saqué en 1985, 50,000 pesos de entonces, avalado con la casa de mis padres porque yo no tenía nada más que ofrecer. El recibo del hospital cuando nació el nieto de Patricia, 4,000 pesos que pagué porque era una emergencia y no tenían el dinero en ese momento. Los estados de cuenta del banco mostrando las transferencias mensuales que hacía a la cuenta de Santiago para ayudarle con la renta de su departamento en la colonia Roma Norte, porque necesitaba vivir cerca del trabajo para crecer profesionalmente. Conté.
Durante los últimos 10 años, había transferido más de 300,000 pesos a mis hijos. 300,000 pesos que salieron de mis ahorros, de mi jubilación, de mis noches sin dormir calculando cómo estirar el dinero para que alcanzara para todos. Y ahí estaba también la foto que más me dolía recordar. Era de hace 3 años, en mi cumpleaños número 65. Estaba sola en la mesa del restaurante, con un pastel que yo misma había comprado, porque mis hijos tenían compromisos importantes. Rodrigo tenía una junta de trabajo que no podía cancelar. Patricia había llevado a los niños a una fiesta infantil. Santiago estaba en Cancún con su novia, en unas vacaciones que yo había financiado parcialmente. Recuerdo que esa noche, don Esteban, el mesero más viejo del restaurante, se acercó a mi mesa con los ojos brillosos. «Patrona, no se vea triste. Sus hijos la quieren mucho. Solo que a veces los jóvenes no entienden lo importante que es la familia». Yo le sonreí como pude y le dije que tenía razón, pero por dentro sentía un vacío que ni todo el café de olla del mundo podría llenar. Seguí revolviendo en la caja y encontré algo que me hizo temblar las manos: el comprobante de la hipoteca de la casa de Patricia. Cuando ella se divorció hace 5 años, no tenía cómo pagar la casa donde vivía con mis nietos. Vine sin pensarlo 2 veces y puse mi departamento como garantía para refinanciar su deuda. Patricia lloró ese día. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, no sé cómo pagarte esto. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que cuando salga adelante, voy a cuidarte como tú me cuidas». 5 años después, Patricia nunca volvió a mencionar esa promesa, pero sí mencionaba, cada vez que hablábamos por teléfono, lo estresante que era manejar el negocio conmigo, lo complicado que se había vuelto trabajar en familia. También encontré la carta que me escribió Santiago cuando tenía 22 años, recién salido de la universidad, buscando trabajo. Decía: «Mami, gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que te sacrificaste mucho para darme educación. Te prometo que cuando tenga mi propio negocio, vamos a ser socios. Tú y yo contra el mundo, como siempre». Esa carta la guardé como un tesoro durante años. Ahora se sentía como una burla. Y al fondo de todo, encontré algo que me partió el alma. Una servilleta arrugada del restaurante donde había escrito, con mi puño y letra, los sueños que tenía para la empresa. Era de hace 15 años, cuando los niños aún me pedían consejos y me trataban como si mis palabras tuvieran valor. Quiero que el Café Ortega sea un lugar donde las familias se reúnan no solo a comer, sino a recordar que se quieren. Quiero que mis hijos aprendan que el dinero se gana con trabajo honesto y que el éxito se mide en la sonrisa de la gente que sirves. Quiero dejarles algo que valga la pena, no solo en pesos, sino en orgullo. Leí esas palabras una y otra vez hasta que se me empañaron los ojos. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo dejé de ser la matriarca respetada para convertirme en la anciana que complicaba las decisiones? Me quedé ahí sentada en la cama hasta que amaneció, rodeada de papeles que contaban la historia de una mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio, y por primera vez en mi vida me pregunté si había sido una tonta. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Patricia. «Mamá, espero que hayas reflexionado sobre lo de ayer. Rodrigo ya habló con los abogados y necesitamos que vengas a firmar unos papeles para formalizar el cambio de dirección». «Buenos días, Patricia», respondí con una voz que ni yo reconocí. «Sí, buenos días. ¿Entonces vienes en la tarde? ¿Para qué quieres que vaya?» «Para firmar los papeles, mamá. Ya te dije». «¿Y si no quiero firmar?» Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Mamá, no seas difícil. Es mejor para todos. Rodrigo ya tiene todo planeado. Va a modernizar los menús, implementar un sistema de pedidos por aplicación, cambiar a proveedores más económicos». «¿Proveedores más económicos?» «Sí, mamá. Los que tú usas son muy caros. Rodrigo encontró unos que nos van a ahorrar como 30% en costos. Esos proveedores caros eran Don Jesús, que nos vendía los chiles desde hace 20 años. Doña Marta, que seleccionaba los mejores jitomates del mercado especialmente para nosotros. El señor Raúl, que madrugaba a ordeñar sus vacas para que tuviéramos la leche más fresca. No eran proveedores, eran familia. Patricia,
Esos proveedores han sido leales con nosotros durante décadas. Ay, mamá, la lealtad no paga las cuentas. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Cuando colgué el teléfono, me quedé viendo mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me miraba tenía el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. Pero en esos ojos también había algo más, una chispa de algo que no había sentido en años. Furia, furia limpia, clara, justificada. Por la tarde, en lugar de ir a firmar papeles, fui al panteón donde están enterrados mis padres. Me senté en la banca de cemento frente a sus tumbas y les platiqué todo, como cuando era niña y llegaba llorando porque alguien me había lastimado en la escuela. Papá, mamá, susurré. Creo que fracasé como madre. Les di todo a mis hijos, y lo único que logré fue que me vieran como a alguien de quien podían tomar lo que necesitaran sin dar nada a cambio. El viento movió las flores de cempasúchil que había llevado, como si mis padres me estuvieran acariciando el cabello. Al salir del panteón, tomé una decisión que me cambiaría la vida para siempre. No iba a firmar esos papeles. No todavía. Primero, quería ver qué tan lejos podían llegar sin mí. Y algo me decía que no iba a tener que esperar mucho para descubrirlo. 3 días después de mi decisión de no firmar los papeles, recibí una llamada que me heló la sangre. Era doña Carmen, mi comadre de toda la vida, la única persona que siempre me había dicho las verdades sin endulzarlas. Rosario, necesito verte. Tengo algo que contarte y no puedo hacerlo por teléfono. Nos citamos en el café de la plaza. Ese lugar pequeño y acogedor en el centro de Tlaquepaque donde solíamos reunirnos cuando éramos jóvenes y creíamos que la vida nos daría solo cosas buenas. Carmen llegó con el rostro serio, cargando una bolsa de papel manila que puso sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. «Comadre», me dijo, tomando mis manos entre las suyas, «lo que te voy a enseñar te va a doler mucho. Pero necesitas saberlo». Sacó de la bolsa unas hojas impresas. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Al principio no entendí qué estaba viendo, hasta que reconocí los nombres. Rodrigo, Patricia, Santiago. Era un grupo familiar del que yo no formaba parte. Mi nieta Sofía trabaja con Patricia en la oficina, explicó Carmen. Ayer se quedó tarde y vio cuando Patricia imprimía esto para llevárselo a Rodrigo. Sofía pensó que yo debería saberlo. Comencé a leer. Cada mensaje era como una puñalada. Rodrigo, ya hablé con el contador. Si sacamos a mamá completamente de la empresa, nos ahorramos como 45,000 pesos mensuales en salario de fundadora. Ese dinero lo podemos usar para la remodelación. Patricia, ¿y crees que se vaya a dejar? Ya viste cómo se puso ayer. Santiago, la vieja es terca, pero no es tonta. Al final va a entender que no tiene opción. Patricia, el problema es que conoce a todos los proveedores, tiene las recetas exactas, sabe cómo manejar al personal. Rodrigo, por eso tenemos que actuar rápido. Ya contraté a un chef nuevo, más joven, con estudios. Va a modernizar todo el menú. Santiago, ¿y los empleados viejos? Muchos son súper leales a mamá. Rodrigo, los leales no sirven. Necesitamos gente que haga lo que se le dice sin cuestionar. Ya tengo una lista de quiénes se van a quedar y quiénes no. Las manos me temblaron tanto que casi se me cayeron las hojas. Pero lo peor estaba por venir. Patricia, honestamente, ya me cansé de que todo tenga que pasar por ella. Que si los chiles no están buenos, que si la salsa está muy salada, que si el servicio está lento. Es agotador. Santiago. Y siempre con sus historias de cuando yo empecé, en mis tiempos. Ustedes no entienden. Ya estamos grandes. No necesitamos que nos trate como niños. Lo que más me molesta es que se cree la dueña absoluta. Nosotros también hemos trabajado, también hemos puesto esfuerzo. Patricia. Exacto. Y ahora que queremos hacer las cosas bien, con estrategia, con visión de futuro, ella se resiste al cambio. Santiago. Además, seamos honestos. Su forma de cocinar está pasada de moda. La gente joven quiere comida más light, más rápida, más instagramiable.
Rodrigo. Por eso contraté al chef nuevo. Ya me pasó unas propuestas increíbles. Vas a hacer bowls saludables, versiones veganas de los platos tradicionales, cosas así. Tuve que parar de leer. El corazón me latía tan fuerte que creí que me iba a dar un infarto ahí mismo, en esa mesa donde había celebrado tantos momentos felices con Carmen. Sigue leyendo, comadre, me dijo Carmen con voz suave. Falta lo peor. Patricia, ¿ya decidiste qué le vamos a dar de indemnización? Rodrigo, el abogado dice que como es empresa familiar y ella no tiene contrato formal, no le debemos nada legalmente. Santiago, pero algo hay que darle, ¿no? Tampoco somos malvados. Patricia, yo digo que con 20,000 pesos y una despedida bonita, se va a conformar. Total, ¿qué más va a hacer? ¿Ponerse a cocinar en otro lado? Ya está muy vieja para empezar de nuevo. Rodrigo, 20,000 me parece mucho. ¿Con 10,000 y que se sienta importante en la ceremonia de cambio de dirección? Creo que es suficiente. Ahí se me rompió algo adentro. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue como cuando se rompe un hilo muy viejo, silencioso, pero definitivo. Carmen me quitó los papeles de las manos porque yo ya no podía sostenerlos. ¿Cuándo fue esto? Logré preguntarle. Ayer en la noche, después de que Patricia te habló para lo de los papeles. Me quedé callada tanto tiempo que Carmen empezó a preocuparse, pero yo no estaba triste. Ya había pasado la tristeza. Lo que sentía era algo mucho más frío, mucho más claro. Comadre, ¿estás bien? Estoy perfecta, le respondí. Y por primera vez en días. Era verdad. Esa noche, en lugar de quedarme en casa llorando, hice algo que no había hecho en años. Me vestí elegante y fui sola a cenar a La Chata, el restaurante más tradicional de Guadalajara. Pedí pozole rojo con todas las guarniciones, michelada bien helada y de postre, jericaya. Mientras comía, pensé en todo lo que había leído. Mis hijos creían que era una vieja testaruda sin opciones. Pensaban que con 10,000 pesos me iban a comprar 40 años de trabajo. Creían que estaba muy vieja para empezar de nuevo. Se equivocaron en todo. Al día siguiente llegué al restaurante principal a las 5 de la mañana, como siempre había hecho, pero esta vez no era para trabajar, era para observar. Me senté en mi coche, estacionado al otro lado de la calle, y esperé. A las 6 llegó Marcela, la cajera principal, una muchacha que había empezado conmigo hace 8 años como mesera. La vi intentar abrir la puerta principal y no poder porque yo tenía las llaves maestras. Marcela sacó su teléfono y marcó. Supuse que a Rodrigo. A los 15 minutos llegó Rodrigo hecho una furia, con un manojo de llaves en la mano, pero cuando intentó abrir, se dio cuenta de que yo había cambiado las cerraduras la noche anterior. Lo vi marcar furiosamente su teléfono. El mío sonó a los 30 segundos. «Mamá, ¿qué hiciste? No podemos abrir el restaurante». «Buenos días, Rodrigo. No me salgas con buenos días. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Porque es mi restaurante». «Ya no. Ya decidimos que...» «Ustedes decidieron. Yo nunca firmé nada». «Mamá, hay 20 empleados esperando afuera. Tenemos reservaciones para el desayuno. Qué lástima. ¿Qué quieres?» Por primera vez en mi vida, mi hijo me estaba preguntando qué quería yo. No qué necesitaban ellos de mí. ¿Qué podía hacer yo por ellos? ¿Cómo podía resolver yo sus problemas? Me preguntaba qué quería yo. Quiero una reunión. Todos. Esta tarde a las 6. En el restaurante. ¿Para qué? Para que me expliquen por qué creen que 10,000 pesos son suficientes para comprar 40 años de mi vida. El silencio del otro lado del teléfono me dijo que sabían que yo sabía todo. ¿Cómo me enteré? Eso es lo de menos, Rodrigo. Lo importante es que ahora sé exactamente lo que piensan de mí. Mamá, nosotros nunca... Las 6 en punto. Si no vienen todos, mañana tampoco habrá llaves. Colgué. Desde mi coche, los vi parados afuera del restaurante como 3 niños castigados. Patricia llegó corriendo media hora después, toda descompuesta. Santiago apareció poco después, con cara de no haber dormido. Los vi discutir afuera, hacer gestos desesperados, intentar llamarme varias veces. Yo no contesté. A las 12 del día, cuando ya había una fila de clientes enojados esperando afuera del restaurante cerrado, cuando ya habían tenido que cancelar 2 eventos importantes, cuando ya se habían dado cuenta de que sin mí no podían ni abrir la puerta,
recibí un mensaje de Patricia. Mamá, por favor. Perdimos las ventas de todo el día. Los empleados están preocupados. Los clientes están furiosos. Podemos hablar, pero por favor abre el restaurante. Le respondí una sola palabra. 6. Por primera vez en 40 años, mis hijos iban a tener que esperarme a mí. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el control de la conversación que seguiría. A las 6 en punto de la tarde llegué al restaurante. Mis 3 hijos ya estaban ahí, esperándome afuera como cachorros mojados. Patricia tenía los ojos hinchados. Santiago no paraba de morderse las uñas. Y Rodrigo caminaba de un lado al otro como león enjaulado. Abrí la puerta sin saludar a ninguno y los dejé pasar. El restaurante se veía extraño, vacío y en silencio, sin el bullicio habitual de clientes y meseros. Solo las mesas desnudas y el eco de nuestros pasos sobre el piso de talavera que yo misma había elegido grano por grano en una fábrica de Dolores Hidalgo. Me senté en la mesa principal, la que siempre reservábamos para ocasiones especiales, y les señalé las sillas del frente. Por primera vez en años, ellos tuvieron que sentarse donde yo les dije. «Oates, antes de que empiecen con sus explicaciones», comencé, sacando de mi bolsa las hojas que Carmen me había dado. «Quiero que sepan que leí todo esto». Puse los papeles sobre la mesa como cartas de póker. Vi cómo el color se les fue de la cara uno por uno. Santiago fue el primero en intentar hablar. «Mamá, eso no es. Nosotros no quisimos». «¿Qué no quisieron?», lo interrumpí. ¿No quisieron llamarme vieja? ¿No quisieron decir que estoy muy vieja para empezar de nuevo? ¿No quisieron calcular que con 10,000 pesos me iban a callar la boca? Patricia se tapó la cara con las manos. «Mamá, esas conversaciones fueron sacadas de contexto». ¿Contexto? Me reí, pero no fue una risa alegre. ¿Cuál es el contexto donde está bien llamar a tu madre vieja terca y planear botarla como a un empleado molesto? Rodrigo, tratando de mantener la compostura de director que se había autoproclamado, se inclinó hacia adelante. «Mamá, quizás no lo expresamos bien, pero nuestras intenciones eran buenas. Queríamos que tuvieras una jubilación digna. ¿Con 10,000 pesos? ¿Esa es tu idea de dignidad?» «No eran solo 10,000 pesos», intervino Patricia con voz temblorosa. «También ibas a tener una ceremonia bonita, reconocimiento público». «Ah, claro. Una ceremonia. Como cuando le dan reloj de oro a los empleados después de 30 años de servicio, ¿verdad?» El silencio se extendió como mancha de aceite. Yo seguí hablando. ¿Saben cuánto dinero he invertido en ustedes en los últimos 10 años? 300,000 pesos. 300,000 pesos de mis ahorros, de mi jubilación, de mis noches sin dormir. Y ustedes pensaron que con 10,000 me iban a mandar a tejer en algún rincón. Santiago comenzó a llorar. Llorar de verdad, con sollozos que le salían del pecho. «Mamá, nosotros no somos malos. Solo queríamos hacer las cosas diferentes, modernizar. ¿Modernizar quitándome de en medio? No queríamos quitarte», murmuró Patricia. «Solo darte un lugar diferente». «¿Qué lugar? ¿El de la abuelita que llega de visita los domingos y se calla cuando los adultos hablan?» Rodrigo respiró profundo, como cuando de niño se preparaba para confesar alguna travesura. «Mamá, la verdad es que… sí, a veces es difícil trabajar contigo». ¿Difícil? Tú siempre quieres tener la última palabra. Siempre crees que tu forma de hacer las cosas es la única correcta. Y cuando nosotros proponemos cambios, te pones defensiva. ¿Defensiva? Rodrigo, yo construí esta empresa cuando tú apenas sabías amarrarte las agujetas. Cada receta, cada proveedor, cada empleado que trabaja aquí es resultado de mi trabajo. Y sí, me pongo defensiva cuando vienen a decirme que todo eso no vale nada. Patricia se animó a hablar. «Pero es que el mundo cambió, mamá. Los clientes de ahora quieren otras cosas. Quieren opciones veganas, bowls saludables, presentaciones más modernas. ¿Y por qué no me incluyeron en esa conversación? ¿Por qué no me pidieron que los ayudara a hacer esos cambios? Porque sabíamos que te ibas a negar. ¿Lo sabían? ¿O asumieron?» El silencio otra vez. Nunca me preguntaron qué opinaba de los cambios. Nunca me pidieron que los ayudara a entender a los clientes nuevos.
Simplemente decidieron que yo era el problema y que la solución era quitarme de en medio. Santiago se secó los ojos con la manga de la camisa. Mamá, perdónanos. Nos equivocamos feo. Pero todavía podemos arreglar las cosas. Podemos trabajar juntos, como familia. ¿Como familia? Me levanté de la silla y caminé hasta la pared donde estaban colgadas las fotos de los empleados del mes desde que abrimos. Ahí estaba don Roberto, el primer mesero que contraté, que trabajó conmigo 15 años hasta que se jubiló. Doña Esperanza, que lavaba los platos y cantaba boleros mientras trabajaba. El joven Armando, que empezó lavando vasos y terminó siendo chef. ¿Saben qué tienen en común todas estas personas? Les pregunté señalando las fotos. Que nunca, ni una sola vez en todos los años que trabajaron aquí, me hablaron como me hablaron ustedes ayer. Me di vuelta para enfrentarlos. Un empleado me respeta más que mis propios hijos. Patricia se puso de pie, desesperada. Mamá, somos tu familia. No puedes compararnos con empleados. Tienes razón. No puedo compararlos. Porque los empleados, cuando se van con gratitud por lo que aprendieron aquí. Ustedes se querían ir escupiendo sobre todo lo que yo construí. Rodrigo también se levantó. Entonces, ¿qué quieres? Que sigamos trabajando contigo para siempre. Que nunca crezcamos profesionalmente. Que nunca tengamos nuestras propias ideas. Quiero que me traten con respeto. Quiero que reconozcan que sin mí no habría nada que heredar. Quiero que entiendan que experiencia no es sinónimo de obsolescencia. ¡Pero es que eres muy terca!, explotó Santiago. Nunca aceptas consejos. Siempre quieres que las cosas se hagan a tu manera. Ahí fue cuando algo se quebró definitivamente dentro de mí. No de tristeza, de claridad. ¿Saben qué? Tienen razón. Los tres me miraron sorprendidos. Sí, soy terca. Soy terca porque aprendí que en este mundo nadie te regala nada. Soy terca porque cuando tenía su edad estaba trabajando 18 horas diarias para que ustedes pudieran estudiar en colegios privados. Soy terca porque cada peso que entra a esta empresa pasó primero por mis manos sudorosas. Caminé hasta la caja registradora, esa que había comprado usada en 1987 y que todavía funcionaba perfectamente. Pero si eso los molesta tanto, si mi experiencia es un obstáculo para su crecimiento profesional, si mis ideas están tan pasadas de moda, entonces creo que es hora de que demuestren lo mucho que han aprendido sin mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo, con voz temblorosa. Quiero decir que a partir de mañana, el negocio es completamente suyo, sin mi interferencia, sin mis ideas obsoletas, sin mi terquedad. Patricia palideció. ¿Te vas a ir? Me voy a ir. Y me voy a llevar conmigo todo lo que ustedes consideran que sobra. Mis recetas, mis contactos, mi experiencia y mi terquedad. Mamá, no puedes hacernos esto, murmuró Santiago. Nosotros no sabemos manejar todo sin ti. Ah, ¿no? Pero si ayer decían que yo era el problema. Si según ustedes, todo iba a funcionar mejor sin la vieja terca metiéndose en todo. Rodrigo se acercó a mí. Mamá, podemos encontrar una solución intermedia. Podemos. No, Rodrigo. Ya no hay soluciones intermedias. Ustedes tomaron su decisión cuando escribieron esos mensajes, cuando calcularon cuánto valía mi silencio, cuando planearon mi salida como si fuera el despido de una empleada molesta. Saqué de mi bolsa una hoja doblada. Esta es mi renuncia a todo, a la dirección, a la sociedad, a cualquier responsabilidad sobre esta empresa. A partir de mañana, todo es suyo. Puse la hoja sobre la mesa. Pero también me llevo todo lo que es mío, y van a descubrir que es más de lo que imaginaban. Los dejé ahí, sentados alrededor de la mesa, leyendo mi renuncia con caras de espanto. Por primera vez en 40 años, salí del restaurante sin preocuparme por apagar las luces o cerrar la caja. Esa ya no era mi responsabilidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Esa noche dormí como no había dormido en años, sin alarma, sin preocuparme por llegar temprano al restaurante, sin revisar mentalmente la lista de pendientes para el día siguiente. Por primera vez en 4 décadas, mi tiempo era completamente mío. Desperté a las 9 de la mañana con una sensación extraña en el pecho. Tardé unos minutos en identificar qué era. Paz. Una paz profunda,
como cuando terminas de limpiar toda la casa y te sientas a contemplar el resultado de tu trabajo. Me levanté sin prisa, me preparé un café de olla como a mí me gusta, con canela de verdad y piloncillo, y me senté en mi pequeño balcón a ver la ciudad despertar. Desde mi departamento en la colonia americana, podía escuchar el murmullo de Guadalajara comenzando su rutina, el silbato del camionero, las voces de los niños camino a la escuela, el pregón del vendedor de tamales. Todo seguía igual, pero yo era otra persona. El teléfono comenzó a sonar a las 10 de la mañana. Era Rodrigo. No contesté. Volvió a sonar 5 minutos después. Patricia. Tampoco contesté. Santiago llamó media hora después. Apagué el teléfono. En lugar de angustiarme, como habría hecho antes, me sentí curiosamente tranquila. Ellos estaban viviendo su primer día como dueños únicos de la empresa. Que lo disfrutaran. Decidí hacer algo que no hacía desde que abrimos el primer restaurante. Caminar por Guadalajara sin rumbo fijo, como turista en mi propia ciudad. Me vestí con mi vestido azul favorito, el que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me puse mis aretes de plata que había heredado de mi madre. Y salí a la calle. Primero fui al mercado San Juan de Dios, no a comprar para el restaurante, sino para mí. Qué diferente se sentía caminar entre los puestos sabiendo que no tenía que calcular cantidades para 50 personas, que no tenía que regatear cada peso porque afectara las ganancias del negocio. Doña Rosario, qué milagro verla por aquí tan tarde. Me saludó don Jesús, mi proveedor de chiles desde hacía 20 años. Generalmente ya pasó desde las 6 de la mañana. Hoy es diferente, don Jesús. Hoy vengo a comprar solo para mí. ¿Y eso? Digamos que me jubilé. Me compré chiles para hacer una salsa solo para mí, jitomates para una ensalada que nadie más comería, un pequeño trozo de queso Oaxaca porque me dieron ganas. Cada compra era un acto de libertad. Mientras caminaba por las calles del centro, pasé frente a un local pequeño que tenía un letrero de «Se renta». Era un espacio diminuto, casi insignificante, en una calle tranquila de Tlaquepaque. Algo me hizo detenerme. No sabía por qué, pero marqué el teléfono que aparecía en el anuncio. «Bueno», contestó una voz de hombre mayor. «Buenos días. Veo que tienen un local en renta». «Sí, señora. ¿Le interesa? Es pequeñito, pero está bien ubicado. ¿Puedo verlo?» Una hora después estaba parada dentro de ese local de apenas 40 metros cuadrados, con paredes de adobe que necesitaban una mano de pintura y un piso de mosaico que había visto mejores días. Pero tenía algo especial, una cocina completa al fondo, como si hubiera sido diseñado para alguien como yo. El dueño anterior tenía un restaurancito, me explicó don Fernando, el propietario. Quebró en la pandemia, pobrecito, pero dejó toda la instalación de gas, la campana de extracción hasta la plancha. ¿Cuánto pide de renta? 8,000 pesos mensuales, más un mes de depósito. 8,000 pesos. Lo que mis hijos pensaban que valía toda mi vida. Me lo quedo, le dije sin pensarlo 2 veces. ¿No quiere consultarlo con su esposo? ¿Con su familia? No tengo esposo. ¿Y mi familia? Mi familia va a tener que acostumbrarse a mis decisiones. Firmé el contrato esa misma tarde. Cuando salí del local con las llaves en la mano, me sentí como niña con juguete nuevo. Este espacio era completamente mío. Nadie podía decirme cómo usarlo. Nadie podía sacarme de ahí. Nadie podía llamarme obsoleta por las decisiones que tomara. Encendí el teléfono para revisar mis mensajes. Tenía 15 llamadas perdidas y 20 mensajes de WhatsApp, todos de mis hijos. Los mensajes comenzaban preocupados. Rodrigo. Mamá, necesitamos hablar. Hay problemas en el restaurante. Patricia. Mamá, por favor contéstanos. Los empleados están preguntando por ti. Santiago. Mamá, no sabemos las claves de las cuentas de los proveedores. Y gradualmente se volvían más desesperados. Rodrigo. El chef nuevo no sabe hacer el mole. Los clientes se están quejando. Patricia. Don Jesús dice que solo te vende a ti. No quiere tratarnos. Au. Santiago. Mamá, por favor, contéstanos. Estamos perdiendo dinero. El último mensaje era de apenas 1 hora antes. Rodrigo. Mamá, te lo suplico. Ven mañana. Solo para ayudarnos con la transición. Te pagamos lo que pidas. Leí todos los mensajes 2 veces, como quien lee una novela interesante.
Y luego hice algo que me sorprendió a mí misma. No contesté ninguno. En lugar de eso, fui al súper y compré ingredientes para hacer una cena solo para mí. Algo sencillo pero especial. Unos camarones al mojo de ajo, arroz blanco, frijoles de la olla, y para el postre, un flan que haría desde cero. Mientras cocinaba en mi pequeña cocina, con las ventanas abiertas y música de Juan Gabriel sonando en la radio, me di cuenta de que hacía años que no cocinaba por placer. Todo había sido trabajo, obligación, rutina. Esta vez cocinaba porque quería, como quería, para quien quería. Los camarones me quedaron perfectos, con el ajo doradito y el chile guajillo dándole el toque exacto de picor. El arroz, suelto y perfumado con cebolla. Los frijoles, cremosos y con el sabor que solo da el tiempo y la paciencia. Me senté a la mesa con una copa de vino tinto que compré por impulso en el súper, algo que nunca me había permitido en una noche entre semana, y brindé sola. Por Rosario Ortega, por fin libre. Mientras cenaba, planeé mentalmente lo que haría en mi nuevo local. Nada grandioso, nada complicado. Un menú pequeño con mis mejores platillos, hechos como sabía hacerlos, sin la presión de satisfacer a inversionistas o cumplir con márgenes de ganancia calculados por contadores. Quería un lugar donde la gente fuera a comer comida hecha con amor, donde cada plato tuviera historia, donde los clientes supieran que detrás de cada receta había una mujer que había dedicado su vida a perfeccionar esos sabores. Después de cenar, llamé a doña Carmen. «Comadre, ¿cómo estás? He estado preocupada por ti. Carmen, estoy mejor que nunca, y necesito pedirte un favor, el que sea. ¿Crees que tu nieta Sofía querría trabajar conmigo? En un proyecto nuevo. ¿Qué tipo de proyecto? Voy a abrir mi propio restaurante». Carmen se quedó callada un momento. «Comadre, ¿estás segura? Es mucha responsabilidad a tu edad». «Carmen, tengo 68 años, no 98, y nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Y tus hijos? Mis hijos van a tener que aprender a vivir sin mí, y yo voy a aprender a vivir para mí». Esa noche, antes de dormir, me puse frente al espejo del baño y me miré realmente por primera vez en años. Vi a una mujer con canas, sí, con arrugas alrededor de los ojos, pero también vi algo que había estado perdido: brillo en la mirada. La mujer del espejo no parecía una víctima. No parecía alguien que necesitara que la cuidaran o la jubilaran. Parecía alguien que estaba a punto de empezar la aventura más importante de su vida. Me acosté esa noche sintiendo algo que no había sentido en décadas: emoción por lo que vendría mañana. Por primera vez en años, tenía ganas de que llegara el día siguiente. No para resolver problemas de otros, no para satisfacer expectativas ajenas, sino para construir algo completamente mío. Una semana después de mi salida, mientras yo lijaba las paredes de mi nuevo local y elegía el color perfecto de pintura, recibí una visita inesperada. Eran las 11 de la mañana cuando tocaron la puerta de mi departamento, con una desesperación que se sentía hasta en los nudillos. Abrí y me encontré con los tres ahí parados, pero no como los ejecutivos seguros que se creían una semana antes. Santiago tenía ojeras profundas y la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Patricia parecía haber envejecido 5 años en 7 días, con el cabello grasoso recogido en una cola descuidada. Rodrigo, el flamante director general, llevaba una mancha de café en la corbata y esa mirada perdida de quien ha descubierto que el trabajo es más difícil de lo que imaginaba. «Mamá», empezó Rodrigo con voz quebrada, «tenemos que hablar». «Buenos días», respondí sin apartarme de la puerta. «¿Cómo va su primera semana como empresarios independientes?» «No nos hagas esto, por favor», suplicó Patricia. «Necesitamos tu ayuda». ¿Mi ayuda? Pero si según ustedes yo era el problema. ¿Ya resolvieron todo con el chef moderno y los proveedores más baratos? La cara de Santiago se desplomó. El chef renunció ayer. Dice que es imposible hacer el mole sin tu receta exacta. Los clientes están regresando los platos. Y los proveedores nuevos, agregó Patricia con voz temblorosa. Nos mandaron chiles podridos, carne dura y verduras marchitas. Tuvimos que tirar la mitad de la comida de ayer. ¿Cuántos clientes perdieron?, pregunté, aunque por sus caras ya intuía la respuesta. 70%.
murmuró Rodrigo. Las reseñas en Internet son terribles. Dicen que ya no sabe igual, que perdimos la esencia. Me recargué en el marco de la puerta, sin invitarlos a pasar. ¿Y el contrato de los 850,000 pesos que estaban negociando? Se canceló, confesó Santiago. Cuando los del hotel vinieron a probar el menú nuevo, dijeron que eso no era lo que habían acordado contigo, que ellos querían la auténtica cocina de Rosario Ortega, no una imitación moderna. Además, agregó Patricia, al borde del llanto, don Jesús no solo no nos vende a nosotros. Les dijo a todos los proveedores del mercado que no nos hicieran caso, que habíamos traicionado a la señora Rosario. Me quedé callada, procesando la información. En una semana habían destruido lo que yo tardé 40 años en construir. ¿Y los empleados? Se están yendo, admitió Rodrigo. Marcela renunció antier. Don Roberto se fue ayer. Dicen que no es lo mismo sin ti, que el ambiente se volvió muy tenso. Marcela trabajaba conmigo desde hace 8 años. Dije, más para mí misma que para ellos. Don Roberto, 15 años. Lo sabemos, susurró Santiago. Por eso estamos aquí. Te necesitamos de regreso. ¿De regreso? ¿Como empleada de ustedes? ¿Como la viejita que ayuda en la cocina? No, se apuró a decir Patricia. Como socia. Como directora general. Como lo que siempre fuiste. ¿Directora general? Pero si hace una semana Rodrigo ya tenía ese puesto. ¿Qué pasó? ¿Ya no sirve para el trabajo? Rodrigo se puso rojo como jitomate. Mamá, me equivoqué. Me equivoqué feo. Creí que sabía cómo manejar el negocio y no tengo ni idea. Antes de continuar con esta conversación, les dije, quiero que me digan exactamente qué ha pasado. Día por día. Sin mentiras. Se miraron entre ellos como niños regañados. Patricia tomó aire y comenzó. El lunes, primer día sin ti, no pudimos abrir hasta las 10 porque nadie sabía dónde estaban las llaves de la despensa. Cuando finalmente abrimos, el primer cliente pidió chilaquiles rojos y nadie sabía exactamente cómo hacer tu salsa. El chef nuevo dijo que sabía, continuó Santiago, pero le quedó aguada y sin sazón. El cliente se fue sin pagar y dejó una reseña horrible en Google. El martes, siguió Rodrigo, intenté contactar a los proveedores nuevos que había conseguido. Llegaron 3 horas tarde. La carne olía rara y las verduras estaban machucadas. Cuando fui a reclamar, me dijeron que por el precio que pagaba, eso era lo que había. El miércoles, Patricia tomó el relevo. Vinieron los inspectores de salubridad. Como no estabas tú para recibirlos, revisaron todo. Encontraron la carne mal refrigerada por culpa de los proveedores nuevos y nos pusieron una multa de 20,000 pesos. ¿20,000 pesos? Me sorprendí. En 40 años nunca habíamos tenido una multa de salubridad. Lo sabemos, murmuró Santiago con vergüenza. El jueves fue peor. Se corrió la voz de la multa y vinieron periodistas del periódico local. Escribieron un artículo titulado ¿Qué pasó con Café Ortega?, donde decían que desde que te fuiste, todo se había venido abajo. Y ayer viernes, Rodrigo casi no podía hablar. Tuvimos que cerrar temprano porque se nos acabó el gas, y el proveedor no tenía disponibilidad hasta el lunes. Los clientes se fueron furiosos. Me quedé en silencio un largo rato, asimilando la magnitud del desastre. En 5 días habían logrado lo que yo había evitado durante 4 décadas. Convertir Café Ortega en sinónimo de mala calidad. ¿Cuánto dinero han perdido? 120,000 pesos, confesó Rodrigo. Entre la comida echada a perder, las multas, los reembolsos a clientes y la caída en ventas. 120,000 pesos. Repetí. El equivalente a 12 años de la jubilación que me querían dar. Mamá, por favor. Patricia se acercó un paso. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que fuimos unos idiotas. Pero podemos arreglar las cosas. Podemos trabajar juntos como familia. ¿Como familia? La miré directo a los ojos. Patricia, hace 2 semanas decías que era agotador trabajar conmigo. Santiago, tú decías que siempre hacía drama de todo. Rodrigo, tú afirmabas que mis ideas estaban pasadas de moda. Estábamos enojados, murmuró Santiago. Dijimos cosas sin pensar. No, Santiago. Dijeron cosas que pensaban en privado. Esos mensajes no fueron dichos en un momento de enojo. Fueron escritos con calma,
planeando mi salida como si fuera una operación comercial. Rodrigo se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló en el pasillo de mi edificio. Mamá, te lo suplico. Regresa. Te damos el 50% de las ganancias. El 80%, el que tú quieras. ¿Ahora sí valgo algo? Siempre valiste todo. Lloró Patricia. Fuimos nosotros los que no supimos verlo. Levántate, Rodrigo, le dije con firmeza. Un hombre de tu edad no se arrodilla en los pasillos. Se levantó, limpiándose las rodillas del pantalón. Escúchenme bien los tres, dije con una voz que no había usado en años, una voz que salía desde algún lugar profundo que había estado dormido mucho tiempo. Ustedes no necesitan mi ayuda. Necesitan aprender. ¿Aprender qué? Preguntó Santiago. A valorar lo que tienen antes de perderlo. A respetar la experiencia antes de descartarla. A entender que un negocio familiar no es solo números en una hoja de Excel, sino generaciones de confianza que se puede destruir en una semana. Pero nosotros no sabemos cómo arreglarlo sin ti, suplicó Patricia. Entonces cierren el negocio. Las palabras salieron de mi boca con una tranquilidad que me sorprendió. Los tres se quedaron helados. ¿Qué? Que cierren el negocio. Vendan los locales. Liquiden a los empleados que quedan. Paguen las deudas y hagan otra cosa con sus vidas. Mamá, no puedes estar hablando en serio, gritó Rodrigo. Es el trabajo de toda tu vida. Era el trabajo de toda mi vida. Hasta que ustedes decidieron que era un obstáculo para sus planes. Pero podemos recuperarlo. Juntos podemos. No, Rodrigo. Ustedes solos no pueden. Y yo ya no quiero. Santiago comenzó a llorar desconsoladamente. Mamá, no nos hagas esto. Somos tus hijos. Precisamente porque son mis hijos es que no los voy a rescatar. Si los rescato ahora, nunca van a aprender el valor de lo que destruyeron. Me metí al departamento y antes de cerrar la puerta agregué. Cuando estén listos para una conversación de adultos, cuando entiendan realmente lo que perdieron y por qué, tal vez podamos hablar. Pero no antes. Cerré la puerta suavemente, pero con firmeza. Los escuché llorar del otro lado por unos minutos. Después, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me senté en mi mecedora y por primera vez desde que empezó todo esto, no sentí ni pena ni satisfacción. Sentí que finalmente, después de 68 años, estaba educando a mis hijos como debería haberlo hecho desde el principio, enseñándoles que las acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero, a veces, significa dejar que la gente aprenda de sus errores. 2 meses después de esa conversación en mi puerta, abrí las puertas de Casa Rosario en el pequeño local de Tlaquepaque, que había rentado con mis propias manos temblorosas pero decididas. No hubo inauguración pomposa, no hubo mariachi ni globos de colores. Solo puse un letrero sencillo pintado por el mismo don Aurelio que había hecho el primero hace 40 años. Casa Rosario, cocina del corazón, abierto. El menú era deliberadamente pequeño. Solo 5 platillos que dominaba a la perfección. Pozole rojo los jueves y sábados, mole poblano los martes y viernes, cochinita pibil los miércoles, chiles en nogada cuando fuera temporada, y todos los días, mis quesadillas de flor de calabaza que habían hecho famoso el primer café Ortega. De postre, solo 3 opciones: flan napolitano, arroz con leche, o gelatina de rompope que preparaba yo misma. La primera semana solo vinieron los vecinos curiosos y algunos transeúntes que se dejaban atraer por el aroma que salía de mi cocina. Pero había algo diferente en la forma como cocinaba ahora. Cada grano de arroz, cada chile desvenado, cada trozo de carne guisándose lentamente, todo llevaba una paz que no había tenido en años. Cocinaba sin la presión de alimentar multitudes, sin la angustia de las ganancias mensuales, sin la tensión de complacer a hijos que me veían como obstáculo. Cocinaba porque era lo que amaba hacer. Sofía, la nieta de mi comadre Carmen, resultó ser una bendición inesperada. A sus 23 años tenía esa energía fresca y esa disposición para aprender que yo había extrañado tanto en mis propios hijos. No sabía cocinar, pero sabía escuchar. Tomaba notas en una libreta desgastada mientras yo le explicaba por qué era importante tostar los chiles hasta que despidieran su aroma, pero sin quemarlos.
¿Por qué el mole necesitaba exactamente 45 minutos de cocción lenta? ¿Por qué la masa para las tortillas tenía que reposar exactamente 20 minutos? Doña Rosario, me dijo una tarde mientras molíamos chiles en el metate, ¿por qué nunca escribió sus recetas? Porque las recetas no se escriben, mija. Se sienten. Cuando tú aprendas a escuchar lo que te dice la comida, vas a saber exactamente cuándo está lista. ¿Y si me olvido? Si cocinas con amor, el amor te va a recordar. La segunda semana llegó algo inesperado. Estaba sirviendo un pozole a una señora mayor cuando se acercó a mi mesa un hombre elegante de unos 50 años, vestido de traje pero sin corbata, con esa confianza relajada de quien está acostumbrado a que las cosas importantes sucedan sin prisa. ¿Usted es Rosario Ortega? Sí, señor. ¿En qué le puedo servir? Soy Eduardo Maldonado, del Hotel Colonial de Guadalajara. Hemos estado buscándola. Mi corazón se aceleró. ¿Habría algún problema legal? ¿Alguna demanda de mis hijos? ¿Buscándome para qué? Para ofrecerle un contrato de exclusividad. Queremos que usted sea la chef ejecutiva de nuestro restaurante principal. Me quedé parada con el plato de pozole en las manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Hace 3 meses estuvimos negociando con Café Ortega un contrato por 850,000 pesos. Cuando fuimos a probar el menú después de que usted se fue, nos dimos cuenta de que lo que queríamos contratar no era la empresa. Era a usted. Sofía, que había estado limpiando mesas cerca de nosotros, se acercó con los ojos muy abiertos. Siéntese, por favor, le dije al señor Maldonado señalando la mesa junto a la ventana. ¿Qué tipo de contrato? 1 año de exclusividad. Usted diseña el menú de nuestro restaurante principal, supervisa la cocina, entrena a nuestros chefs. 850,000 pesos, pagados mensualmente, más un porcentaje de las ventas si supera nuestras expectativas. 850,000 pesos, la misma cantidad que mis hijos habían perdido por su arrogancia. ¿Y tendría que cerrar este lugar? Al contrario, el contrato especifica que usted mantendría su restaurante personal. De hecho, eso le da más credibilidad. Queremos que nuestros huéspedes prueben la auténtica cocina de Rosario Ortega, no una versión corporativa. Esa noche, después de cerrar Casa Rosario, me quedé sola en mi pequeña cocina, mirando el contrato que el señor Maldonado había dejado sobre mi mesa. Era una oportunidad que no había soñado ni en mis fantasías más ambiciosas. Marqué a Carmen. Comadre, ¿estás sentada? Ay, Rosario, ¿qué pasó ahora? Le conté todo. El contrato, la cantidad, la oportunidad. Carmen se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Carmen, ¿estás ahí? Estoy aquí, comadre. Solo que... ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¿Qué significa? Que todo lo que tus hijos te dijeron era mentira. Que no eres obsoleta. Que no estás pasada de moda. Que tu experiencia sí vale. Que eres tan buena en lo que haces que una empresa seria está dispuesta a pagarte casi 1,000,000 de pesos por tu conocimiento. Esa noche no pude dormir, no de angustia, sino de emoción pura. Por primera vez en mi vida adulta, alguien reconocía mi valor profesional no como favor familiar, no como obligación moral, sino como activo empresarial valioso. A la mañana siguiente llamé al señor Maldonado y acepté su propuesta. Una semana después, cuando ya había firmado el contrato y empezado a diseñar el menú del hotel, recibí una visita que no esperaba. Era un sábado por la tarde. Había mucha gente en Casa Rosario comiendo pozole, cuando vi entrar a una figura pequeña que me hizo sonreír instantáneamente. Era Sebastián, mi nieto de 8 años, hijo de Patricia. Entró solito, con su mochila de la escuela y esa cara de niño que tiene algo importante que decir. Abuela Rosario, dijo, acercándose tímidamente a mi mesa. ¿Puedo hablar contigo? Claro, mi amor. Siéntate aquí. Se subió a la silla con dificultad y me miró con esos ojos grandes e inteligentes que siempre me habían recordado a mí misma a su edad. Abuela, mi mamá llora todas las noches. El corazón se me encogió. ¿Por qué llora, Sebastián? Porque dice que fue muy mala contigo y que ahora ya no tenemos restaurante y que todo es su culpa. ¿Y tú qué opinas? Se quedó pensando un momento, con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando procesan cosas de adultos. Yo creo que mi mamá sí estuvo mal.
Pero también creo que tú la extrañas. ¿Tú crees? Sí, porque cuando cocinas aquí, haces la misma cara que cuando cocinabas para nosotros en Navidad. Pero también haces una cara triste cuando crees que nadie te está viendo. Los niños ven cosas que los adultos no vemos. O que no queremos ver. ¿Viniste solo hasta acá? No, mi mamá me trajo. Pero se quedó en el coche porque dice que tiene miedo de que estés enojada con ella. Miré hacia la ventana y efectivamente, ahí estaba el coche de Patricia, con ella adentro, con las manos en el volante y la mirada fija al frente. ¿Sabes qué, Sebastián? Ve y dile a tu mamá que entre. Que abuela Rosario tiene algo que decirle. ¿No la vas a regañar? No la voy a regañar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Sebastián bajó de la silla corriendo y salió hacia el coche. Unos minutos después, Patricia entró con los ojos rojos y la cara de quien ha llorado tanto, que ya no le quedan lágrimas. Hola, mamá, dijo con voz barely audible. Hola, Patricia. Siéntate. Se sentó enfrente de mí como niña regañada, sin atreverse a levantar la vista. Patricia, mírame. Levantó los ojos lentamente. ¿Tú crees que yo te dejé de querer? No sé, mamá. Espero que no. Nunca te dejé de querer. Ni a ti, ni a Santiago, ni a Rodrigo. Pero sí dejé de permitir que me faltaran al respeto. Mamá, déjame terminar. Este lugar existe porque aprendí que mi valor no depende de que ustedes lo reconozcan. Aprendí que puedo ser exitosa sin que ustedes me den permiso. Y aprendí que puedo ser feliz sin sacrificar mi dignidad. Patricia comenzó a llorar. Perdóname, mamá. Perdóname por todo lo que te dije, por cómo te tratamos, por hacerte sentir que no valías nada. Ya te perdoné, mija. Pero eso no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque si realmente lo entiendes, entonces podemos empezar a construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, no en necesidad desesperada. Por primera vez en meses, Patricia me miró como si fuera su madre, no como su salvación económica. ¿Sería posible que me enseñaras a cocinar como tú? No para el negocio, solo para mí, para poder cocinarles a mis hijos como tú me cocinabas a mí. Esa pregunta me llegó al corazón como flecha certera. ¿De verdad quieres aprender? ¿De verdad? Entonces ven mañana temprano y trae a Sebastián. Vamos a empezar con quesadillas de flor de calabaza. Por primera vez en meses, Patricia sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Y yo sentí que tal vez, solo tal vez, había encontrado la manera correcta de ser madre, no salvando a mis hijos de sus errores, sino enseñándoles a valorar lo que tenían mientras aún lo tenían. 6 meses después de abrir Casa Rosario, me desperté un domingo por la mañana con algo que no había sentido en décadas. La emoción de no tener nada urgente que hacer. No había empleados esperándome, no había crisis que resolver, no había hijos adultos tratándome como su salvavidas personal. Me preparé mi café de olla despacio, con la ceremonia que merece un buen café, y me senté en mi balcón a ver Guadalajara despertar. Desde mi departamento en la colonia americana, podía ver las torres de la catedral a lo lejos, y más cerca, el movimiento tranquilo de los domingos tapatíos, familias caminando hacia misa, vendedores de periódicos, el olor a tortillas recién hechas que venía de la casa de enfrente. En mi mesa de centro estaba el periódico de ayer, abierto en la sección de negocios donde aparecía una fotografía mía junto a un artículo titulado El renacimiento de una leyenda culinaria, Rosario Ortega y su exitoso regreso. La periodista había escrito cosas hermosas sobre Casa Rosario, sobre mi contrato con el Hotel Colonial, sobre cómo una mujer de 68 años había demostrado que la experiencia no es sinónimo de obsolescencia. Pero lo que más me había llegado al corazón era el último párrafo. En tiempos donde se valora más la novedad que la maestría, Rosario Ortega nos recuerda que algunos sabores solo se logran con décadas de amor, paciencia y sabiduría. Su historia es la prueba de que nunca es tarde para valorarse a sí mismo. Nunca es tarde para valorarse a sí mismo. Esa frase la había subrayado 3 veces con mi pluma roja. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos dominicales. Era Sofía. «Doña Rosario, ¿está viendo las noticias?» «No, mija, ¿por qué?» «Encienda el canal 4».
Están hablando del cierre definitivo de Café Ortega. Busqué el control remoto y encendí la televisión. Efectivamente, ahí estaba la noticia. Cierra sus puertas la cadena Café Ortega después de 40 años de tradición familiar. Las imágenes mostraban los 5 locales con letreros de «cerrado definitivamente», empleados sacando sus cosas, mesas y sillas siendo cargadas en camiones. La reportera explicaba que después de meses de pérdidas económicas, problemas con proveedores y una caída dramática en la calidad, los herederos habían decidido liquidar la empresa familiar. Mencionaba las multas sanitarias, los contratos cancelados, la pérdida de empleados clave. «Oh, sorry. La familia Ortega no estuvo disponible para comentarios», decía la reportera. Pero fuentes cercanas indican que la separación de la fundadora, Rosario Ortega, fue el factor determinante en la caída de este icónico negocio tapatío. Apagué la televisión y me quedé sentada en silencio. No sentía satisfacción, pero tampoco tristeza. Lo que sentía era algo más profundo. La tranquilidad de quien sabe que las consecuencias han llegado exactamente como tenían que llegar. 40 años de mi vida convertidos en noticia de domingo, pero ya no me dolía, porque ahora entendía que Café Ortega había muerto el día que mis hijos decidieron que yo sobraba. Lo que acababan de cerrar era solo el cascarón vacío de algo que ya no tenía alma. 1 hora después tocaron la puerta. Era Patricia, pero no la Patricia desesperada y descompuesta de hace meses. Esta Patricia traía un pequeño ramo de cempasúchiles y una expresión de paz que no le había visto en años. «Hola, mamá. Vi las noticias». «Hola, mija. Pasa». Se sentó en la mecedora que había sido de mi madre, la misma donde yo amamanté a mis 3 hijos. Durante estos meses, Patricia había venido cada domingo a aprender a cocinar. No hablábamos del negocio cerrado. No hablábamos de dinero. No hablábamos del pasado. Solo cocinábamos juntas y platicábamos de la vida, como madre e hija, no como socia y empleada. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Tranquila», le respondí con honestidad. «¿Y tú?». «Aliviada». Me sorprendió su respuesta. «¿Aliviada?». «Sí, mamá. Estos meses tratando de salvar algo que ya estaba muerto me tenían agotada. Despertar todos los días sabiendo que íbamos hacia el fracaso. Pelear con Rodrigo y Santiago porque cada quien culpaba al otro. Ver cómo los empleados se iban uno por uno. Era una pesadilla. ¿Y ahora qué van a hacer?». Santiago consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Rodrigo está viendo la posibilidad de irse a Monterrey con una financiera. ¿Y yo? Yo voy a estudiar gastronomía. ¿Gastronomía? ¿A tu edad? Tengo 40 años, mamá, no 80. Y estos meses cocinando contigo me recordaron algo que había olvidado. Que me gusta cocinar. No por negocio, no por dinero. Me gusta el acto de cocinar, de alimentar a la gente, de ver sus caras cuando prueban algo delicioso. Me quedé callada, procesando la información. ¿Y los niños? Los niños están bien. Sebastián dice que está orgulloso de que su abuela sea famosa. Y María pregunta cuándo la vas a llevar a conocer tu restaurante nuevo. Cuando quiera, pero que venga con hambre. Patricia se rió. Era la primera vez que la escuchaba reír de verdad en años. «Mamá, necesito decirte algo». «Dime». «Gracias». «Gracias por qué». «Por no rescatarnos. Por dejar que aprendiéramos la lección. Si hubieras regresado cuando te lo pedimos, habríamos seguido igual toda la vida, sintiéndonos con derecho a todo tu esfuerzo sin valorarlo. ¿Y ahora lo valoran? Ahora entendemos que lo que tú construiste en 40 años, nosotros lo destruimos en 4 meses. Que la experiencia no es algo que se puede reemplazar con buenas intenciones. Que el respeto no se hereda, se gana». Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier disculpa que me hubieran podido ofrecer. «Patricia, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Tú crees que soy una mala madre?». Me miró sorprendida. «Oh, ¿por qué dices eso?». «Porque una buena madre habría regresado a salvarlos. Una buena madre no habría dejado que perdieran el negocio familiar». Patricia se levantó de la mecedora y se acercó a mí. «Mamá, una mala madre habría regresado a salvarnos. Habría reforzado la idea de que nuestros errores no tenían consecuencias, de que siempre habría alguien limpiando nuestros desastres. Tú nos diste la lección más difícil y más importante de nuestras vidas.
que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones. Se agachó y me abrazó. Eres la mejor madre que pude haber tenido. Solo que me tomó 40 años entenderlo. Esa tarde, después de que Patricia se fue, me quedé sola reflexionando sobre todo lo que había pasado en estos meses. Pensé en la mujer que era hace un año, agotada, subestimada, trabajando para gente que no valoraba su esfuerzo. Y pensé en la mujer que era ahora, dueña de su tiempo, reconocida profesionalmente, respetada por sus decisiones. ¿Había valido la pena? ¿Había valido la pena perder el trabajo de toda mi vida para encontrar mi valor como persona? La respuesta me llegó clara como el agua de manantial. Había valido cada lágrima, cada momento de soledad, cada noche de incertidumbre, porque había aprendido algo que me había tomado 68 años entender, que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes valorarte a ti misma lo suficiente como para alejarte de quien no lo hace, que el amor verdadero, el amor que construye y no que destruye, a veces requiere decir que no. A veces requiere dejar que la gente aprenda de sus errores en lugar de rescatarlos constantemente. Que nunca es tarde para empezar de nuevo si tienes el valor de valorar lo que eres. Al caer la noche, me vestí con mi vestido azul favorito, me puse mis aretes de plata y caminé hasta Casa Rosario, no para trabajar, sino para sentarme en mi mesa favorita y cenar en mi propio restaurante. Sofía me sirvió un plato de mole poblano perfecto, acompañado de arroz rojo y tortillas hechas a mano. Mientras comía, llegaron otros clientes, familias de domingo, parejas jóvenes, turistas que habían leído sobre el lugar en Internet. Cada persona que entraba traía su propia historia, sus propias necesidades, sus propias búsquedas. Y yo, desde mi mesa, podía ofrecer algo que ahora sabía que tenía valor. Comida hecha con amor, experiencia ganada con años, sabiduría construida con errores y aciertos. Al final de la noche, cuando Sofía terminó de limpiar y se fue a su casa, me quedé sola en mi restaurante. Apagué las luces una por una, como ritual de clausura, y antes de irme, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me miraba tenía canas, arrugas, manchas de la edad en las manos, pero también tenía algo que no había tenido en años: dignidad. La dignidad de quien sabe lo que vale y no está dispuesta a negociarlo. Rosario Ortega, le dije a mi reflejo, acabas de empezar a vivir, y salí de mi restaurante sabiendo que, por primera vez en mi vida, tenía razón. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar donde tuvo que elegir entre ser valorado o ser usado? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo, porque todos merecemos aprender a valorarnos, sin importar la edad que tengamos.